Cuando era niño, mi mamá conoció al papá de mi hermana. Desde el principio él le dijo que yo no le iba a importar mucho porque no era su hijo. A mi mamá no le molestó y poco después se fueron a vivir juntos. Él nunca me puso atención. Yo solo estaba ahí cuando nació mi hermana Katie. Para entonces ya estaban casados y Katie siempre fue su favorita. Katie y yo no nos llevábamos muy bien. A veces estábamos tranquilos, pero yo me alejaba cuando ella empezaba a decir que éramos afortunadas de tener a su papá. Incluso después de que él mismo le dijo que yo no era su hijo y que solo ella le importaba, ella seguía hablando de él como si fuera increíble para las dos. Mi mamá siempre me decía que tenía que aceptar que Katie y yo tuviéramos diferentes papás, y que eso no impedía que fuéramos hermanas cercanas. Pero la verdad es que Katie siempre recibía todo y me lo recordaba. Me preguntaba por qué yo no tenía ropa bonita, por qué no comía con ellos o por qué no iba a las salidas con su papá. Me decía que hablara por mí mismo. Una vez me estuvo molestando todo el día para que le pidiera ropa nueva a su papá, y al final lo hice solo para que me dejara en paz. Pero él ni siquiera entendió por qué le estaba pidiendo algo. Y ahí quedó todo. Katie solo dijo que yo me rendía muy fácil. Cuando mi mamá enfermó, ya en mi adolescencia, decidí contarle todo a Katie, con la esperanza de que entendiera. Pero ella insistió en que su papá también era mi papá porque me había criado, y que yo debía tratarlo como tal. No tomó en serio nada de lo que le dije, aunque entiendo que era una niña todavía. Me salí de la casa poco antes de cumplir 18, y luego mi mamá murió. No me sorprendió que no me quisieran en el funeral. Katie quería que fuera, pero su papá dejó claro que no era mi lugar. La verdad, no me dolió no estar, porque mi relación con mamá siempre fue complicada. 6 años después, el papá de Katie fue diagnosticado con una enfermedad terminal porque nunca se cuidó. Yo tenía 24 y Katie 20. Ella me llamó cuando se enteraron y dijo que teníamos que cuidarlo. Yo le contesté que no lo haría. Me dijo que no podíamos abandonarlo, que le debíamos más que dejarlo solo. Pero yo no estaba de acuerdo. Sentía que no le debía nada, nunca me cuidó y hasta me criticó por no ser su hijo. No iba a darle consuelo en sus últimos meses. Katie dijo que no podía con todo sola. Le sugerí que buscara ayuda en otras personas, pero yo no iba a cuidar de alguien que me trató mal cuando yo no tuve opción. Me llamó egoísta, diciendo que me necesitaba porque solo me tenía a mí. ¿Estoy mal? No, no lo estás. Katie ya debería entenderlo, aunque de niña no supiera. El error fue de tu mamá al casarse con un hombre que nunca te aceptó. Ella no debió dejar entrar a alguien en su vida que no te quería. Él te robó tu infancia y no le debes nada. Tampoco le debes nada a tu mamá. Katie suena egoísta y centrada en sí misma. Tu padrastro te maltrató y tu mamá lo permitió. Es triste que ella haya puesto como prioridad tener un marido en lugar de tu bienestar. Esa etapa de tu vida ya pasó. No dejes que Katie te arrastre de regreso. Él mismo dejó claro que no era tu papá. Y el hecho de que Katie viva en su mundo no cambia esa verdad. Si es necesario, aléjate de ella para siempre. Parece una hija consentida y sin empatía, incluso con cierto gusto en recordarte tu sufrimiento. Lo mejor es desconectarse y seguir adelante. Me convertí en mamá hace 18 semanas, pero mantuve mi embarazo en secreto casi todo el tiempo. Solo se lo conté a los papás de mi esposo y a mi hermana. La noticia no le cayó nada bien a mi papá, a su esposa ni a mi hermanastra. Para quienes se pregunten por qué lo mantuve en secreto, tengo 2 razones. Hace unos años pensé que estaba embarazada, pero perdí al bebé. En ese entonces compartí la prueba positiva con ilusión. Y cuando todo se vino abajo, la esposa de mi papá se volvió demasiado controladora. Ella siempre creyó que yo necesitaba una figura materna porque se casó con mi papá después de que nuestra mamá falleció cuando mi hermana y yo éramos niñas. Pero era demasiado entrometida. Ni siquiera después de mi pérdida respetó mi espacio, y mi esposo tuvo que pedirle que se fuera de nuestra casa. La otra razón es que mi hermana tiene 2 hijos. Durante ambos embarazos, la esposa de mi papá la presionó para que la aceptara como figura materna. Insistía en estar presente en todo y decía que así se fortalecería su vínculo y mi hermana aprendería a valorarla. Al final, lo único que logró fue que mi hermana la llegara a detestar. Siempre quiso reemplazar a nuestra mamá, incluso se burló de los sentimientos de mi hermana cuando decía que la extrañaba, asegurando que el embarazo la hacía irracional y que no tenía sentido extrañar a un fantasma. Desde entonces, mi hermana decidió que sus hijos jamás la llamarían abuela. Todo eso influyó en mi decisión de mantener mi embarazo en silencio. Ya no vivo cerca de mi papá, así que me alejé todavía más. Sabía que les dolería,
pero sinceramente no me importó. Mi papá se enojó muchísimo, y tanto su esposa como mi hermanastra me mandaron mensajes acusándome de cruel e injusta, diciendo que les robé la emoción y que arruiné la experiencia. Aseguraban que era vital para la esposa de mi papá ser abuela por tercera vez, sobre todo porque sus otros nietos nunca la llamarían así. Me tacharon de egoísta por no pensar en su felicidad. ¿Soy yo la que está mal? Para nada. Tu madrastra es demasiado controladora. Hiciste lo mejor para ti, tu esposo y tu bebé. El embarazo y el nacimiento se tratan de tu propia familia, no de cumplir expectativas ajenas. Las relaciones no se fuerzan, o se dan de manera natural o no pasan. Los padrastros que intentan reemplazar a un padre fallecido casi siempre fracasan en crear el vínculo que desean. ¿De verdad esperaba que tu bebé le dijera abuela desde el primer día? Ella no es tu madrastra, solo es la segunda esposa de tu papá. Ellos necesitan aceptar la realidad y dejar de vivir en una fantasía que nunca se va a cumplir. Lo único que puedes hacer es seguir protegiendo tu espacio y poner límites claros. Hiciste lo correcto. Y felicidades por tu bebé, que disfrutes esta nueva etapa en paz. La hermana de mi esposo se vino a vivir con nosotros después de una gran discusión sobre el nombre del bebé. Ella también está embarazada, tiene 7 meses. Siempre ha sido muy especial con la comida y se niega a comer lo que solemos preparar. Hemos estado complaciéndola cocinando sus platillos favoritos, pero resulta que soy alérgica a casi todo lo que ella quiere. Así que cada noche tengo que resolver sola qué voy a cenar. Ayer mi esposo prometió cocinar comidas separadas, una para ella y otra para nosotros. Pero cuando regresé de trabajar cansadísima, descubrí que mi cuñada lo convenció de cocinar solo lo que ella quería. Estaban comiendo juntos en la cocina y mi comida nunca se hizo. Mi esposo se disculpó y me explicó que su hermana lo había persuadido. Fingí que estaba bien y pedí comida de un restaurante. Después de bañarme y adelantar trabajo en la compu, volví a la cocina y encontré mi pedido abierto en la barra, casi vacío. Mi cuñada estaba ahí y admitió que no resistió el olor y se lo comió. Perdí la paciencia y le grité, exigiéndole una explicación. Ella dijo que me había dejado un poco, pero solo quedaba arroz y aderezos. Terminamos discutiendo fuerte y yo llegué a mi límite. Le dije que empacara sus cosas y que se fuera a la mañana siguiente. Ella se puso a llorar y mi esposo la defendió, diciendo que estaba embarazada y comía por 2. Incluso me sugirió que preparara algo rápido del refri y lo dejara pasar. Me negué, y todo terminó en una pelea mayor. ¿Estuve mal por correrla? Para nada. Aquí no solo tienes un problema con tu cuñada, también con tu esposo. Ella es egoísta y con aires de grandeza, esté embarazada o no. Pero el verdadero problema es que tu esposo está priorizando sus caprichos sobre tus necesidades. ¿Cómo pensó que era aceptable dejarte sin la cena que él mismo había prometido, sabiendo que no podías comer lo que ella quería? Tu cuñada está mal, sí, pero tu esposo necesita poner sus prioridades en orden. Es increíble lo poco que parecen preocuparse por ti. Saca a toda esa familia de tu casa. El trato que te están dando es inaceptable. No entiendo por qué tu esposo aceptó no cocinarte. Es absurdo. ¿Cómo pudo estar de acuerdo con eso? Por lo menos pudo haber preparado la misma comida para él y su hermana, y otra distinta para ti. ¿De dónde saca la gente esposos así? Y encima hablamos de la misma mujer que dejó a su marido por una discusión sobre el nombre del bebé. Claramente es insoportable. ¿Quién se separa por un nombre? La paternidad ya de por sí es estresante. Yo he pasado por eso con 2 hijos. Pero en serio, si una persona no estaba de acuerdo con el nombre, simplemente no se usaba. En tu lugar, ni siquiera la habría dejado quedarse. Le habría dicho que resolviera sus cosas y que se regresara a su casa a comer lo que quisiera. Tu esposo y tu cuñada están siendo increíblemente irrespetuosos. Si yo fuera tú, le preguntaría al esposo de tu cuñada si puedes pasar una semana en su casa, ya que su mujer te está volviendo loca. Apuesto a que tu esposo y tu cuñada arreglarían sus pleitos rapidísimo. En Brasil hay un dicho que no traduce del todo al inglés, pero aquí queda perfecto. El remedio para la locura es más locura. Y sinceramente, el único que está saliendo ganando en todo este drama es tu cuñado, que se está tomando un respiro de todo el desmadre. Hace poco mi prometido y yo nos comprometimos y elegimos a nuestro cortejo nupcial. Mis damas de honor son mis 2 mejores amigas, y sus padrinos son mis hermanos. Uno es su mejor amigo y el otro lo conoce desde hace años. Para él han sido como hermanos mayores. Mi prometido tiene una hermana menor, 4 años más chica. Ella es sobreviviente de cáncer y esa experiencia marcó mucho su relación. Sus papás claramente la favorecen,
La llenan de atención y esperan que todos los demás hagan lo mismo. Ella sabe manipular con ese trato especial. Mi prometido me ha confesado que a veces no la soporta. Cuando él le dice que no, ella lo hace sentir culpable recordándole su enfermedad o acusándolo de que hubiera preferido que muriera. Aunque no está distanciado de su familia, tampoco es cercano a ellos. Tiene mucho resentimiento hacia sus papás porque siempre favorecieron a su hermana y lo descuidaron de niño. Él sentía que vivía a su sombra y luego lo obligaban a tratarla como reina. Cuando platicamos sobre nuestro cortejo, él me dijo que no quería incluir a su hermana. Respeté su decisión, sobre todo porque, para ser sincera, yo no tengo ninguna relación con ella. Nunca hemos convivido ni formado ningún lazo. Pero al parecer, tanto ella como sus papás esperaban que la invitaran como dama de honor en cuanto se enteraron de nuestro compromiso. Yo ya tenía elegidas a mis 2 mejores amigas, así que nunca la consideré. Cuando sus papás y ella me reclamaron, les expliqué que no tenía intención de incluirla en la boda. Me dijeron que era familia y que era importante para mi prometido. Yo respondí que quizá era importante para él, pero para mí no, y que pedirme que la metiera en mi cortejo era inapropiado. Me llamaron tonta y dijeron que debía esforzarme más. Hasta dijeron que ella merecía estar en el cortejo más que cualquiera, y que pensar lo contrario me hacía ver como una abusiva, sobre todo por todo lo que ha pasado. ¿Estoy mal aquí? Para nada. Pero tu prometido también debe dar la cara y expresar claramente que no quiere a su hermana en el cortejo. Es una decisión conjunta y los dos tienen derecho a elegir quién estará a su lado en ese día tan importante. No es justo que tú cargues sola con toda la culpa cuando fue algo que decidieron entre los dos. Sus papás están sobrepasando los límites y tu prometido tiene que apoyarte para marcarlos. Si su comportamiento sigue igual, considera reducir el contacto o incluso cortarlo. Es preocupante que traten de manipular todo a favor de su hija. Si algún día ustedes tienen un hijo, no sería raro que hasta sugirieran dárselo a ella solo porque sobrevivió al cáncer. Por eso es clave limitar su participación en la planeación de la boda, para evitar sorpresas desagradables como que aparezca vestida del mismo color que tus damas de honor, o peor, con un vestido blanco para robar protagonismo. Deja que tu prometido maneje a su familia, él necesita ponerlos en su lugar. Yo, mujer de 27 años, viví con mis papás hasta la semana pasada. Tengo una perrita que adoro y ha sido mi mejor compañera desde que salí de la universidad. No soy muy social y prefiero su compañía a la de la mayoría de las personas que conozco. Sí he tenido novios e incluso una relación corta que terminó en buenos términos, pero fuera de mi trabajo y mi perrita, no me interesa mucho más. Mis papás ven eso como un defecto, pero yo no. También vive con nosotros mi hermano, que aún está en la prepa y no aporta nada económicamente. Yo cubría como el 50% de los gastos de la casa, incluyendo despensa. Ocupaba la parte del sótano, que aunque no es legal rentarla, cumple con los requisitos para un familiar según el Código de Construcción. Adaptarla para rentar sería costoso e impráctico. Mi mamá llegó a la conclusión de que la razón por la que no busco esposo es porque mi perrita me quita demasiada atención. Y sí, ella tiene algunos problemas de salud, pero son manejables y no afectan mucho su calidad de vida. Aún así, mi mamá decidió regalarla mientras yo estaba en el trabajo. Cuando regresé, ya no estaba, junto con todas sus cosas, juguetes, correa, todo. Enfrenté a mi mamá y le exigí que me dijera dónde estaba, amenazando con llamar a las autoridades y acusarlos de robo si no me respondía. Recuperé a mi perrita del lugar donde la tenían y luego volví a la casa de mis papás solo para recoger mis cosas. Después me fui a vivir con una amiga. Desde entonces mi papá me ha estado pidiendo dinero para cubrir los gastos del mes. Le recordé que debió pensarlo antes de permitir que alguien se llevara a mi perrita. Lamentablemente, perdió su empleo por la situación actual y sin mi apoyo económico no pueden cubrir todos los gastos de la casa. Dice que en 3 meses se quedarán sin dinero si no los ayudo. Pero yo ya no confío en ellos. Mi familia cree que soy tonta por poner a mi perrita por encima de ellos. ¿Estoy mal? Para nada. Tus papás claramente se estaban aprovechando de ti. Pagabas la mitad de todo, incluyendo lo que equivalía a renta de un sótano que ni siquiera cumplía con las normas. Eso ya era inaceptable, y luego decidieron deshacerse de tu perrita. Ellos merecen enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hagas lo que hagas, no les des ni un peso más. Qué bueno que lograste recuperarla y encontrar un lugar seguro para ambas. Tal vez ellos deberían considerar mudarse al sótano y rentar la parte de arriba. Problema resuelto.
Vivir con personas que te roban y tratan de controlarte es insostenible. Ellos son los únicos responsables de la situación actual. Todos deben jalar parejo y trabajar, mientras tú buscas un lugar lejos de ellos donde tú y tu perrita puedan vivir tranquilas. Y si la preocupación de tu mamá es que no buscas marido, ¿qué espera? ¿Que te cases y que todos vivan contigo en tu casa mientras tú los sigues manteniendo? ¿O que te mudes y aún así sigas pagando como si vivieras ahí? El problema sería el mismo. Tus papás provocaron esta situación. Y a casi 30 años, es inaceptable que todavía dependan de ti económicamente. Debieron pensarlo antes de traicionar tu confianza y alejarte. Y no se trata solo de la perrita.